Bien, entonces, chiquillos, lo que corresponde hoy día es a la división de polinomios, ¿ya? Según lo que entonces ustedes tuvieron que haber visto en este ratito, fue las instrucciones, ¿cierto?, de cómo dividir polinomios. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? No sé si se les ve. Sí, se ve ya. El paso a paso de cómo dividir polinomios. Y acá está hay un ejemplo, ¿ya? Para esto debemos entender los conceptos clave, ¿cierto?, de la clase, que es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿ya? Que ahí también sale detallado. Entonces, en este caso, tenemos un polinomio dividido en un trinomio, ¿ya? Y se va, bueno, en definitiva lo que dice esto es que nosotros tenemos que colocar un término aquí de tal manera que al multiplicarse, multiplicar los tres términos y luego de eso colocar el resultado acá abajo. Y debemos priorizar siempre el término mayor. Por lo tanto, como decía el video que ustedes vieron, lo importante es guiarse, o sea, primero ordenar de mayor a menor los grados de los términos, colocando en primer lugar el grado de la expresión del polinomio. En este caso, este polinomio sería grado 4, ¿ya? Entonces colocamos el 2x elevado a 4 primero y así en orden. Todo esto siempre tiene que ser en orden, de tal manera que aquí hay una fácil visualización de qué es lo que tenemos que colocar acá como resultado, porque lo que está aquí en morado es lo que ustedes tienen que ir construyendo, ustedes. Digamos que es como lo más complejo, lo que depende más de ustedes, de cómo ustedes plantean el resultado. Entonces, en este caso, el 2x cuadrado se eligió. ¿Por qué? Porque al multiplicarse con el x cuadrado, me da 2x elevado a 4. ¿Ya? Y esa era la idea, ya que el primer término acá es 2x elevado a 4. Entonces, luego de eso, se tiene que multiplicar el 2x cuadrado por el menos x, lo que me da menos 2x elevado a 3, y el 2x al cuadrado por 3, que me da 6x cuadrado positivo. Así que al restarse todo eso significa que hay que cambiar los signos de cada uno y sumarlo con los términos semejantes de arriba. En este caso, menos 2x cuadrado me da 0, por lo tanto se eliminaría ese término, ¿ya? Luego acá el x cubo, menos x cubo más 2x cubo, ya que como está negativo pasa positivo, me quedaría x elevado a 3 positivo. X cuadrado no hay, por lo tanto lo bajo. 3x acá no hay, por lo tanto lo bajo. Y finalmente el menos 1 también lo bajo. Bien, ¿qué términos deberíamos escoger acá después? La x, ¿cierto? ¿Por qué la x? Porque esa x por el x cuadrado me da el x cubo, que ahora me tengo que preocupar de un término que me dé el que está ahí, el primero que esté ahí, para que se elimine. Luego de eso, x por x me da menos x cuadrado y x por 3 me da 3x. Al colocar la resta, es decir, al cambiar los signos de cada uno y al restar con el de arriba, el x cubo se elimina, menos 6x cuadrado más x cuadrado, porque cambia el signo, ¿cierto? Me da menos 5x cuadrado, 3x con 3x negativo, porque este más pasaría a ser menos, se anulan, ¿verdad? Y el menos 1 lo bajo. Y finalmente, en el último paso, escojo un número de tal manera que me dé menos x cuadrado, ¿cierto? Porque a todo esto me tiene que dar el mismo signo de arriba, porque al colocar este menos adelante, por ser la resta, entonces cambia de signo y eso hace que se me anule, que esa es la idea. Entonces menos 5 por x cuadrado me da menos 5x cuadrado, menos 5 por menos x me da más 5x y menos 5 por 3 me da menos 15. ¿Ya? Entonces, finalmente,
al restar esto, ¿cierto? El 5x cuadrado se anula, ¿cierto? 5x se bajaría como negativo porque cambia el signo y el menos 1 más 15 me daría 14 positivo. ¿Y cómo sé yo que no puedo continuar? Bueno, aquí esto yo sé que ya sería el resto del resultado y no continúo porque esto que está aquí me da un grado menor a lo que yo tengo acá en el divisor, ya que es x cuadrado. No hay forma de buscar un número acá o un término que al multiplicarlo con x cuadrado me dé x. No, porque recuerden que la multiplicación hace que se sumen los exponentes, por lo tanto siempre me daría un exponente igual o mayor. Entonces ya al tener un x elevado a 1, me da a entender que no puedo continuar. Entonces ahí yo defino el resto. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo en pantalla? Quiere decir que si yo multiplico este paréntesis, el verde, por esto que está en morado, más el término que me dan el resto, me darían como resultado todo lo que está en rojo. ¿Ya? Entonces, eso es más que nada la división. Y esto lo podemos ejemplificar con un ejercicio muy sencillo de números, ni siquiera es que tiene que ser algebraico. Cuando nosotros tenemos una división, por ejemplo, 24, oh, no, ahí sí. 24 dividido en 6, nosotros sabemos que eso es 4, ¿cierto? Y abajo sería el resto 0. ¿Eso por qué? ¿Cuál es el motivo de eso? Porque 6 por 4 me da 24. Ya, este análisis es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en eso se basa la división que estamos viendo ahora nosotros, que es la de división de polinomios. El divisor multiplicado con el cociente me da el dividendo, ¿ya? O también, por ejemplo, cuando tenemos otro tipo de división, no sé, cualquiera. Por ejemplo, 25 dividido en 12, ¿cierto? Nosotros aquí colocamos 2 porque 2 por 2 es 24 y acá abajo vendríamos colocando, ¿cierto? El 1, ¿verdad? Bueno, aquí no se escribe muy bien, pero acá el 1 vendría siendo, ¿cierto? Lo que me sobra. Y después de eso tengo que bajar el 10, colocar la coma y finalmente si yo el 25 lo divido en 12 acá, me quedarían un 2,083333, es decir, 2,083 semiperiódico en el 3. Y eso quiere decir que va a haber un resto. Y ese resto sumado con el 12 por el 2, que 12 por 2, 24, entonces el resto acá me debería dar 1, ¿verdad? 12 por 2, 24 y más el resto, 25. Entonces esa es la analogía, ¿verdad? Con un ejemplo sencillo de lo que estamos haciendo acá en la división de polinomios. ¿Ya? Luego, espero que hayan podido ver el video y finalmente pide resolver el ítem 7 y después el ítem 6, en ese orden, de los ejercicios de la clase 4 operatoria de funciones polinomiales. Entonces, que se refería a esta clase. Primero, ¿cierto? El ítem 7 y luego el ítem 6. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque acá los divisores
son todos términos más reducidos, ¿ya? Entonces, más que nada por eso. Y después ya entramos con divisores un poquito más complejos, ¿cierto? De grado más grande, ¿ya? Y los ejercicios también son más largos. Entonces era más que nada para hacerlo un poco más progresivo. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario, chiquillos? ¿Les va quedando claro el procedimiento de la división de polinomios? Más o menos, ya. No entienden nada. Ya, mire, ¿les parece si entonces yo les proyecto el cuaderno y voy resolviendo un ejercicio? ¿Se les hará más fácil así? Ya. Denme un segundito, voy a ir a buscar mi cuaderno que se me quedó en la mochila y vuelvo. Ya, he vuelto. Voy a escribir primero el ejercicio. Me imagino que el primero, ¿cierto? Entonces tenemos x elevado a 4 menos 14x cuadrado más 17x menos 6. Hoy tengo como la mano un poquito congelada. X menos 3. Ya. Vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí sí, ya. Ahí. Ya, ahí sí. Bien, entonces lo que yo les decía es que acá tenemos el dividendo y acá tenemos el divisor, ¿cierto? Bien, entonces tenemos que buscar aquí un término de tal manera que al multiplicarlo por este me dé x elevado a 4. Entonces, como yo sé que los exponentes se suman, entonces voy a colocar el x elevado a 3. Entonces digo, x elevado a 3 por x me da x elevado a 4. Eso es lo primero que tenemos que conseguir. ¿Ya? Bien, entonces, como coloqué un término, voy a tener que multiplicarlo por ambos, en este caso. Entonces, x elevado a 3 por x es x elevado a 4 y x elevado a 3 por menos 3 me da menos 3x elevado a 3. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo restar esto que está aquí, ¿ya? Lo que significaría que aquí van a cambiar los términos y tengo que operarlos con los términos semejantes que estén arriba. En este caso, el x elevado a 4 me quedaría negativo. Entonces, x elevado a 4 menos x elevado a 4 me daría 0, entonces se me anulan, ¿cierto? Luego, x elevado a 3, no hay ningún x elevado a 3, por lo tanto, lo bajo. Después, acá ya no viene nada más, así que todo lo demás que me quedó lo tengo que bajar. Así que menos 14x elevado a 2. Todo esto es menos por menos, esto es más, perdón. Menos 14x elevado a 2 más 17x menos 6. Ahora, observemos el 3x elevado a 3. ¿Qué debería colocar aquí para que esto me quede 3x elevado a 3? Entonces yo digo ya, debería entonces colocar
el 3x elevado a 2. Entonces, 3x elevado a 2 por x, eso me da 3x elevado a 3. Ahí está listo. Y ahora continúo con el resto del paréntesis, que en este caso es menos 3. 3x elevado a 2 por 3 me da 3 por 3, 9, y x elevado a 2. Y más por menos, eso me da menos. Entonces, hasta ahí quedo porque son solamente aquí dos términos los que tengo que multiplicar. Ahora voy para acá. Como esto lo tengo que restar, esto se cambian los signos. 3x elevado a 3 menos 3x elevado a 3 se anulan. Así que ahí cumple con el objetivo. Ahora, x cuadrado. ¿Tengo un x al cuadrado? Sí, el que está acá arriba. Entonces, menos 14 más 9, eso me daría 5. Pero 5 negativo, ¿cierto? X elevado a 2. Y los demás, como no se operan con nadie más acá abajo, entonces los bajo tal y como están. Ahora debo procurar de que me dé menos 5x elevado a 2. Entonces, ¿por qué número multiplico para que esto me dé multiplicado con x menos x elevado a 2? Entonces lo que debo hacer es colocar aquí en este caso un menos, el 5 y una x. Entonces ahí menos 5x por x me da menos 5x elevado a 2. Ahí cumplí con el objetivo. Luego multiplico con el 3. Menos 5x por menos 3, eso me da más 15x, ¿cierto? Y hasta ahí nomás. Entonces ahora voy para acá abajo, le coloco el menos adelante, entonces menos 5x cuadrado más 5x cuadrado, eso me da 0 y se me anulan. 17 menos 15, eso me da 2x. Y el 6 lo bajo, ¿cierto? Como menos 6. Bien. Todavía acá puedo continuar porque tengo una x y acá tengo una x. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar el x para que me dé 2x? Entonces, por 2. 2 por x, 2x. Y 2 por menos 3, menos 6. Y si restamos esto que está acá arriba, 2x menos 2x me da 0 y menos 6 más 6 me daría 0. Por lo tanto, si el resto es 0, que puede ser, estamos hablando de una división exacta. Cuando el resto es 0. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí por si quieren hacer pantallazo, ya que este es uno de los ejercicios que tienen que hacer ustedes. Por favor, comentarios, dudas. O me dicen si acaso entendieron, por favor. ¿Cuándo no es exacta? Cuando nos da acá al final un número o bien un término algebraico o bien una expresión algebraica, como en el ejemplo que voy a presentar acá en pantalla, para que mires por favor, Bastián. Mira, en el ejemplo, fíjate que aquí tenemos una división que no es exacta porque el resto nos dio un binomio. Sí, claro que sí. Voy a colocar en pantalla los ejercicios. No sé si ustedes quisieran escoger alguno. Exactamente, así nomás. Ese así, sin H y con S. ¿Desean escoger ustedes alguno o quisieran ver del otro ítem? No sé si
¿Ya se atreverían a que yo les explicara uno del ítem 6? ¿La letra C del ítem 6 o del ítem 7? Del ítem 7, ya. Vamos con la letra C entonces. Deme un segundo, déjeme escribirlo primero. Voy a escribirlo primero, ¿ya? X elevado a 5 más 3x elevado a 4 más 2x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 7x menos 2. Todo eso dividido en x más 2. Bien. Ahora sí. Bien, entonces tenemos acá un x más 2, ¿cierto? Ahora pensemos en el primer término. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esta x para que me dé x elevado a 5? X elevado a 4, ¿cierto? Ya, multiplico entonces. X elevado a 4 por x me da x elevado a 5. Y x elevado a 4 por 2 me da 2x elevado a 4. Y listo. Pero ahora tengo que restar acá, en esa parte. Así que digo, x elevado a 5 menos x elevado a 5 me da 0, por lo tanto se me anulan. 3x elevado a 4 menos 2x elevado a 4 me da 1x elevado a 4. Y lo demás lo tengo que bajar todo tal y como está porque no se operó con nadie. Ya, ahí. Bueno, aquí en el libro le coloca rayita y todo eso, pero bueno. Ya, ahora, nuevamente, este x, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé x elevado a 4? Por x elevado a 3, claramente. Entonces, x elevado a 3 por x me da x elevado a 4 y x elevado a 3 por 2 me da 2x elevado a 3. Lo resto, x elevado a 4 menos x elevado a 4 me da 0, se me anulan. Y 2x elevado a 3 menos 2x elevado a 3 se me anulan también, así que me quedaría 0 en esta parte y bajo lo demás que me queda. ¿Ya? Ahora digo, x, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos 3x cuadrado? Voy a tener que multiplicar por número negativo, menos 3 y una x. Entonces, menos 3x por x me da menos 3x cuadrado. Y menos 3x por 2 me da menos 6x. Lo resto, ¿cierto? Menos 3 más 3 me daría 0, se me anulan. Y menos 7x más 6x me daría menos x. Este menos 2 lo bajo. Y ahora, para terminar, x, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos x? Por menos 1. Así que ahí me da menos x. Y menos 1 por 2 es menos 2. Así que al restarlo, estos se me van a anular porque son iguales, así que me queda resto 0 nuevamente. Puede ser que en este caso, en el ítem 7, todas las divisiones sean exactas. Puede ser. Ahí ustedes tendrían que confirmar esa información. ¿Comentarios, chiquillos? Ya, ahí ustedes tendrían que confirmar eso. Así que, chiquillos, miren, podrían ustedes escoger, bueno, del ítem 7 traten de hacerlas todas, pero del ítem 6, como igual son hartas, son 8, podrían por lo menos escoger 4, ¿ya? Eso es lo que yo les recomiendo para que ustedes puedan hacer su tarea, ¿ya? Obviamente con un plazo de una semana, como siempre. ¿Les parece?
Ok, perfecto. Bien, chiquillos, me gustaría saber si les acomodó esta forma de hacer la clase, donde primero ustedes revisan y luego lo comentamos en videollamada, o prefieren hacer videollamada desde el principio. Me gustaría que me comentaran, por favor. ¿Mejor así? Ah, ya. Es que yo dije en una de esas a lo mejor no les tinca por el hecho de que necesitan quizá la explicación desde el principio, o quizá de repente podríamos intentar al revés, primero la explicación y después el trabajo. Quiero ir como que no quiero, o sea, quiero comenzar a ver de qué manera, confiando en que ustedes trabajen en el tiempo que se les indica, confiarles ese espacio para que ustedes trabajen y se puedan resolver dudas de inmediato, no por correo ni nada, sino que de forma inmediata. Ya, perfecto. Entonces, así lo vamos a hacer también ahora en taller de razonamiento, explicando la dinámica también a los compañeros de TP y, y así a ver si también les parece a ellos, ¿ya? Bien, entonces ya estamos a 26 de junio, vamos a pasar la lista, todavía no se me desconecten, por favor. Hoy día está la Sofi, la Londra, el Bastián, eh, la Camila, el Carlos, Constanza Canales y la Génesis. Bien, chiquillos, entonces desconéctense nomás para que vayan a tomar desayuno, me imagino, no sé, y nos volvemos a encontrar a las 11:30 en taller de razonamiento por el chat. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.